No, Damaso, por favor. Rita Aurora, lo siento muchísimo. Si hay algo que yo pudiese hacer. Tranquilo, tampoco creo que usted... Esquicio para la esperanza. Y más en su caso. ¿Mi caso por qué? Porque dadas las circunstancias... Razones. Pero la principal es que los acuerdos están para ser cumplidos. Y también para romperlos, sobre todo si son tan injustos. Es mi familia. Y yo por mi familia soy capaz de cualquier cosa. Tan solo póngame a prueba. Que esta vez en cierto modo tiene razón, Damaso. Usted siempre me sorprende para bien. Pero... Cuando se entrometen. ¿Cómo te atreves a hablarles así a los que tanto han hecho por ti? No te equivoques, Francisco. Que les estoy... Que no me pienso casar si no es contigo a mi lado. ¿Le está oyendo, don Rafael? ¿Para mí? Sí. No insultarme. Ah, no, querido. No es un insulto. Es la cruda realidad. Francisco, te lo advierto. Que sepa que... El final de don José Luis marcó mucho más que la muerte de un hombre poderoso. Representó la caída definitiva de una forma de gobernar basada en el miedo, la manipulación y el silencio impuesto. A lo largo de su vida, el duque había construido un imperio sobre la traición y el crimen, convencido de que el apellido y la fortuna bastaban para justificar cualquier atrocidad. Sin embargo, su mayor error fue subestimar la fuerza de la verdad y la lealtad de aquellos a quienes creyó dominar para siempre. Luisa emergió de esta historia no solo como una superviviente, sino como el eje moral que desestabilizó todo el sistema que la había condenado. Sin saberlo aún, ella encarna la verdadera legitimidad de unas tierras y de una historia que le fueron arrebatadas incluso antes de nacer. Su lucha, marcada por la injusticia y el exilio, se sostuvo gracias a una dignidad que ningún encierro pudo destruir. Al elegir seguir adelante sin conocer la última confesión del duque, Luisa conserva la paz que tanto le costó recuperar, libre de un pasado que podría haberla aplastado una vez más. Alejo, por su parte, asumió el rol más complejo, el de guardián de un secreto capaz de cambiarlo todo. Su decisión de callar no nace de la cobardía, sino de un acto consciente de amor y ruptura con el legado paterno. Al renunciar al apellido y al poder manchado de sangre, eligió una identidad propia, construida desde la dignidad y la responsabilidad. Cargar con esa verdad será su condena silenciosa, pero también su forma de redención. El Valle Salvaje entra así en una nueva etapa, todavía incierta. La muerte del patriarca no borra de inmediato las heridas, ni garantiza justicia plena, pero abre una grieta por donde puede filtrarse un futuro distinto. Los viejos muros del miedo han comenzado a resquebrajarse, y aunque los ecos del pasado seguirán resonando, ya no dictan el destino de quienes se atreven a desafiarlo. En este punto, la historia no se cierra del todo, se transforma, porque en el Valle Salvaje, cada final es también el inicio de una verdad que tarde o temprano exige ser escuchada. Cuando Alejo cruzó nuevamente el umbral de la casa grande, tuvo la sensación de entrar en un lugar ajeno, despojado de la autoridad que alguna vez lo había oprimido. El aire estaba cargado de un olor denso a incienso y medicinas amargas, una mezcla que se adhería a la garganta y hacía difícil respirar con normalidad. Los pasillos, antes recorridos con paso firme por sirvientes atentos, se encontraban casi desiertos, como si la casa misma hubiera decidido retirarse en silencio para presenciar la caída de su dueño. Rafael caminaba unos pasos por delante, guiándolo hacia el dormitorio principal. No hablaba, quizá porque sabía que cualquier palabra sería innecesaria. Alejo sentía el latido del corazón golpearle con fuerza en los oídos, no por miedo, sino por la certeza de que aquel encuentro marcaría un antes y un después imposible de revertir. Al abrir la puerta, lo vio. Don José Luis yacía entre sábanas de lino, reducido a una figura pálida y marchita. El hombre que había gobernado el valle con dureza parecía ahora apenas un reflejo de sí mismo. Sus ojos, antaño llenos de fuego y dominio, eran brasas apagadas que se movieron lentamente hasta encontrar el rostro de su hijo. «¿Viniste?», susurró.
con una voz tan débil que parecía un aliento. Pensé que moriría solo. Alejo avanzó solo hasta quedar a un lado de la cama. Mantuvo la distancia, como si acercarse demasiado pudiera arrastrarlo de nuevo a la red de mentiras que había decidido romper. No vine a perdonar, respondió con firmeza contenida. Vine porque dijiste que tenías algo que decir. José Luis cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerzas para arrancar de su interior una verdad que llevaba décadas enquistada. Rafael, entendiendo que aquel ajuste de cuentas debía ser privado, se retiró discretamente, dejando a padre e hijo solos con el peso de lo no dicho. Luisa, comenzó el duque, con lágrimas asomando en los ojos. El plan para enviarla a prisión no fue solo para separarlos. Había algo más, algo que me ha atormentado desde el día en que nació. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo cómo la inquietud se transformaba en una angustia difícil de nombrar. Habla de una vez, exigió. No sigas escondiéndote. La respiración de José Luis se volvió irregular. Luisa no es ajena a nuestra sangre, confesó. Hace muchos años tuve una relación secreta con su madre. La amé de una forma enferma. Cuando Luisa apareció en este valle, vi en ella el rostro de la mujer a la que traicioné. Alejo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que es mi hermana?, preguntó con la voz quebrada. No, corrigió el duque con dificultad. No es tu hermana. Es hija de un primo legítimo al que traicioné para quedarme con sus tierras. Causé su muerte. Todo lo que tengo, todo lo que llevamos como apellido, le pertenece por derecho. Las palabras cayeron como una sentencia. José Luis tosió con violencia, manchando las sábanas, pero continuó, impulsado por la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. La odiaba porque en ella veía mi crimen. No podía permitir que te casaras con ella. Temía que el mundo descubriera que estaba dejando que mi hijo amara a quien era la verdadera heredera de lo que robé. Alejo retrocedió un paso, abrumado por el horror de la revelación. Comprendió, con una claridad devastadora, que Luisa no solo había sido víctima de la crueldad del duque, sino del miedo desesperado de un ladrón aferrado a su poder. Todo fue por tierras y oro, murmuró Alejo. José Luis asintió, aferrándose al brazo de su hijo con una fuerza sorprendente. Soy un asesino. Y un ladrón, admitió. Prefería verla morir en prisión antes que perderlo todo. Alejo retiró el brazo con un gesto de asco contenido. Miró a su padre sintiendo una mezcla amarga de repulsión y una lástima que no deseaba admitir. Pensó en Luisa, en su sufrimiento, en la paz precaria que había logrado construir. Este secreto morirá contigo, declaró. No permitiré que tu podredumbre vuelva a herirla. José Luis pareció exhalar un suspiro de alivio o resignación. En ese momento Rafael regresó a la habitación. Los tres sintieron el cambio en el aire. El pecho del duque se elevó una última vez. Sus ojos se abrieron, fijos en un punto invisible, y con un suspiro final, la vida lo abandonó. El silencio fue absoluto. Rafael cerró los ojos de su padre con solemnidad. Alejo permaneció inmóvil, sintiendo el peso de una verdad que ahora solo él cargaba, consciente de que el final del patriarca no significaba el fin de las consecuencias. Alejo permaneció de pie junto al lecho de muerte durante largos segundos, incapaz de apartar la mirada del cuerpo inerte de don José Luis. El hombre que había marcado su vida con órdenes, silencios y amenazas, yacía ahora reducido a un conjunto de huesos frágiles cubiertos por sábanas blancas. No hubo alivio inmediato, ni sensación de justicia cumplida, solo un cansancio profundo y una presión ardiente en el pecho, fruto del secreto que acababa de heredar. Rafael fue el primero en moverse. Con un gesto lento y solemne, acomodó las manos de su padre sobre el pecho y cerró por completo las cortinas, como si quisiera proteger aquella escena de miradas indiscretas. Se acabó, murmuró. El duque de Monte ha muerto. Alejo asintió sin responder. Sabía que, con esa muerte, no terminaban los problemas, sino que cambiaban de forma.
El nombre de José Luis seguiría pesando sobre el valle, pero ahora sería él quien decidiera qué hacer con los restos de aquel legado manchado. Se volvió hacia Rafael, que lo observaba con una mezcla de preocupación y respeto. «Dile a los sirvientes que preparen los ritos», ordenó Alejo con voz firme, «y nadie tocará los documentos de la oficina hasta que yo lo indique». Rafael frunció el ceño, sorprendido por el tono autoritario de su hermano, pero no discutió. Asintió y salió de la habitación, dejando a Alejo solo una vez más con el silencio y los recuerdos. Al abandonar el dormitorio, Alejo sintió que la casa grande ya no tenía poder sobre él. Los pasillos seguían siendo los mismos, pero algo había cambiado para siempre. Cada paso lo alejaba no solo del cadáver de su padre, sino de una vida construida sobre el miedo y la obediencia ciega. Al cruzar el umbral principal, respiró hondo, como si por primera vez el aire no estuviera contaminado por la voluntad de otro. El camino de regreso a la casa de Mercedes se hizo en soledad. Alejo cabalgó sin prisa, dejando que el amanecer comenzara a teñir el cielo de tonos pálidos. Pensaba en Luisa, en su risa contenida, en sus silencios prudentes, en la fuerza con la que había resistido injusticias que ahora se revelaban aún más crueles. Ella no sabía nada de la confesión final de José Luis, y, mientras el caballo avanzaba, Alejo comprendió que quizá nunca debía saberlo. Cuando llegó, Luisa lo esperaba en el jardín. No preguntó de inmediato. Bastó una mirada para entender que algo definitivo había ocurrido. Alejo desmontó y se acercó a ella. La tomó de las manos con una delicadeza inusual. «Ha muerto», dijo simplemente. Luisa cerró los ojos un instante. No había triunfo en su expresión, solo una tristeza serena, como si supiera que la muerte no borraba el daño causado. «Lo siento», respondió, sincera. «Por ti». Alejo negó con la cabeza. «No por mí», corrigió. «Por todo lo que nunca supo reparar». La abrazó con fuerza, consciente de que ese gesto sellaba una decisión irrevocable. La verdad completa quedaría enterrada con el duque. Luisa seguiría adelante creyendo que había vencido por su propio valor, no por una herencia robada ni por un crimen antiguo, y Alejo aceptó el peso de esa elección, convencido de que protegerla era la única forma de romper definitivamente el ciclo de violencia. El Valle Salvaje despertaba a un nuevo día, ignorante aún de que su patriarca había caído, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía dictado por el miedo, sino por la posibilidad frágil pero real de una justicia tardía y un amor que, pese a todo, se negaba a desaparecer. La casa de Mercedes quedó envuelta en un silencio espeso, de esos que no anuncian descanso sino derrumbe. Las sombras de la tarde se deslizaban por los pasillos como si conocieran de antemano el peso de lo que estaba por suceder. En la biblioteca, la penumbra se sostenía apenas por la luz temblorosa de un candelabro de plata, cuyas velas dejaban caer hilos de cera sobre el metal frío, marcando el paso de un tiempo que parecía detenido. Mercedes permanecía sentada en su sillón de cuero, observando el vaivén de las llamas de la chimenea, cuando percibió pasos contenidos, casi furtivos, acercándose a la estancia. Luisa cruzó el umbral con un gesto que no le pertenecía. Ya no estaba en su rostro el brillo firme de quien había regresado al valle con la cabeza en alto, desafiando miradas y rumores. Sus hombros estaban tensos, como si cargaran un peso invisible, y en sus ojos ardía una urgencia oscura que heló la sangre de Mercedes incluso antes de escuchar una sola palabra. En las manos apretaba un papel doblado varias veces, como si temiera que, al soltarlo, la verdad que contenía se liberara sin control. «Mercedes, ha llegado otra», anunció Luisa en un hilo de voz. «Una nueva carta». El susurro resonó más fuerte que un grito en la biblioteca. Mercedes alzó la vista lentamente, clavando en la joven una mirada penetrante, acostumbrada a medir amenazas y a reconocer el miedo cuando lo tenía delante. Luisa dio un paso más, acercándose a la luz vacilante de las velas. «No es como las demás», continuó. «Esta surgió de entre las sombras. Me la entregaron sin que pudiera ver el rostro de quien lo hizo». Mercedes se incorporó en el sillón
sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No era la brisa nocturna lo que la estremecía, sino el temblor evidente en las manos de Luisa. Había visto regresar a la joven con dignidad tras enfrentarse al duque. Había sido testigo de cómo recuperaba el respeto que le habían arrebatado. Nada de eso concordaba con la inquietud que ahora la consumía. ¿Por qué estás tan preocupada, Luisa?, preguntó con una calma tensa. Volviste como una reina, te enfrentaste a José Luis y saliste de pie. ¿Qué puede estar escrito en ese papel para desvelarte así? Luisa tragó saliva. Sus pasos la llevaron hasta quedar frente a Mercedes, bañada por la luz amarillenta que acentuaba la palidez de su rostro. Sus labios temblaron antes de pronunciar las palabras que llevaba tiempo conteniendo. He estado ocultando cosas, confesó, cosas que ni la fortuna que amasé ni el tiempo lejos del valle lograron borrar. Hay 2 secretos, Mercedes, 2 verdades que podrían cambiar mi historia con Alejo para siempre. Mercedes frunció el ceño. Conocía a Luisa desde niña, pero la mujer que tenía delante parecía cargar con el sufrimiento de varias vidas. Algo en su voz, quebrada pero firme, despertó una alarma profunda en su pecho. ¿Qué secretos podrían destruir un amor que sobrevivió al infierno?, preguntó. Alejo te esperó cuando todos te dieron por perdida. Nada es tan terrible que no se pueda afrontar. Sin responder, Luisa extendió el brazo y depositó la carta en las manos de Mercedes. El papel tenía una textura extraña, húmeda, con un olor metálico que evocaba sangre seca. Mercedes lo sostuvo apenas con las yemas de los dedos, como si se tratara de una serpiente a punto de atacar. El silencio se volvió absoluto mientras rompía el sello. A medida que sus ojos recorrían las líneas escritas con una caligrafía frenética e irregular, su respiración se volvió pesada. El pulso le golpeó en las sienes. La revelación que contenía la carta era una explosión silenciosa. Palabras sobre los orígenes de Luisa, insinuaciones de una verdad enterrada y una invitación a un encuentro final que prometía respuestas, pero también peligro. Mercedes bajó el papel de golpe. Su rostro estaba tan pálido como el de la joven. Se levantó bruscamente, golpeando la alfombra con el bastón. Luisa, no puedes, advirtió, con la voz vibrando de terror. Te prohíbo que vayas a esa reunión. Es una trampa. Quien escribió esto conoce tus debilidades mejor que tú misma. Luisa sostuvo su mirada sin titubear. No tengo elección, respondió con determinación. Lo que está escrito ahí es la clave de mi verdad. Durante 1 año viví en la duda, creyendo que mi historia era solo huida y dolor. Si esto es cierto, soy mucho más de lo que creí. Mercedes la sujetó del brazo, desesperada. Espera al amanecer. Díselo a Alejo. Busca protección. Luisa negó suavemente, liberándose. Este es un camino que debo recorrer sola. Alejo no puede saberlo aún. El secreto que llevo es demasiado pesado. Se giró hacia la puerta, dejando a Mercedes inmóvil con la carta en las manos. El destino de Luisa quedaba sellado por palabras que prometían luz, pero olían a muerte. El valle salvaje, una vez más, parecía dispuesto a devorar a quien se atreviera a desafiarlo. El eco de los pasos de Luisa, al abandonar la biblioteca, resonó en la mente de Mercedes incluso después de que la puerta se cerrara. La anciana permaneció inmóvil, sosteniendo la carta como si fuera una condena escrita con tinta invisible. Las llamas de la chimenea crepitaban, ajenas al torbellino que se desataba en su interior. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando el pasado regresaba con sed de ajuste de cuentas, y aquel papel era la prueba más clara de que el valle no había terminado de cobrar sus deudas. Mercedes volvió a sentarse lentamente, dejando caer el cuerpo pesado en el sillón. Releyó cada línea, buscando un resquicio de mentira, un indicio de exageración, algo que le permitiera convencer a Luisa de no acudir a aquella cita. Pero cuanto más avanzaban sus ojos, más evidente se volvía la intención de quien había escrito la carta. No solo quería revelar una verdad, sino arrastrar a Luisa a un punto de no retorno. Allí se hablaba de orígenes manchados, de herencias robadas
y de una noche que podía sellar el destino de varios nombres poderosos del valle. El miedo de Mercedes no era solo por la seguridad física de la joven. Era el temor de ver destruido el frágil equilibrio que Luisa y Alejo habían conseguido reconstruir tras meses de separación y dolor. Alejo había apostado todo por ella, había desafiado a su propio padre y al peso de su apellido. ¿Qué ocurriría si descubría que la mujer que amaba ocultaba secretos capaces de alterar su identidad y su lugar en el mundo? Mientras tanto, Luisa avanzaba por los pasillos de la casa con el corazón desbocado, cada cuadro colgado, cada alfombra parecía observarla con reproche, como si la mansión de Mercedes conociera el peligro al que se dirigía. Subió a su habitación, cerró la puerta y apoyó la espalda contra la madera, intentando recuperar el aliento. La carta había removido recuerdos que creía enterrados, miradas esquivas, silencios incómodos, preguntas sin respuesta sobre su pasado. Todo adquiría ahora un sentido inquietante. Se sentó al borde de la cama y volvió a pensar en Alejo. La imagen de su rostro, marcado por la lealtad y el sacrificio, le provocó un nudo en la garganta. Amarlo había sido su mayor fortaleza, pero también su punto más vulnerable. Sabía que, si le confesaba lo que estaba a punto de descubrir, él intentaría detenerla, protegerla incluso de sí misma, y sin embargo, esa protección podría costarle la verdad que llevaba años buscando. Mercedes, incapaz de soportar la espera, se levantó de nuevo y caminó por la biblioteca como un animal enjaulado. Cada golpe del bastón contra el suelo era una súplica silenciosa para que Luisa recapacitara. Había visto demasiadas vidas quebrarse por cartas anónimas y encuentros nocturnos. La experiencia le gritaba que aquello era una emboscada cuidadosamente planeada. El conflicto la desgarraba por dentro. Parte de ella quería confiar en la fortaleza de Luisa, en su inteligencia para enfrentar cualquier amenaza. Otra parte, la más antigua y protectora, deseaba encerrarla bajo llave hasta que amaneciera, pero sabía que Luisa no era una muchacha que pudiera ser contenida por órdenes ni advertencias. Su determinación, forjada en el exilio y la injusticia, era inquebrantable. Luisa se levantó y comenzó a prepararse. Eligió un vestido oscuro, sencillo, que le permitiera moverse con libertad. Ocultó una pequeña daga entre las telas, un gesto aprendido en los meses en que la supervivencia dependía de la previsión. Mientras se miraba al espejo, no reconocía del todo a la mujer que le devolvía la mirada. Había dureza en sus ojos, pero también una tristeza profunda. «Esto es por mí», murmuró, «y por todo lo que me han negado». Abandonó la habitación con sigilo, cruzando la casa como una sombra. Mercedes la observó marcharse desde el umbral de la biblioteca, sin fuerzas para detenerla una vez más. Cuando la puerta principal se cerró, un presentimiento helado se apoderó de la anciana. Sintió que algo irremediable estaba en marcha. En la noche, el valle salvaje aguardaba. Los secretos, largamente enterrados, comenzaban a agitar la tierra, y mientras Luisa se internaba en la oscuridad para enfrentarlos, el amor que la unía a Alejo quedaba suspendido de un hilo tan fino como mortal. La noche se cerró sobre el valle con una frialdad implacable. El camino que conducía a las ruinas de la antigua capilla se extendía como una cicatriz entre los árboles, apenas iluminado por la luna pálida que se filtraba entre las ramas. Luisa avanzaba con pasos firmes, aunque el corazón le golpeaba con violencia en el pecho. Cada crujido de hojas secas bajo sus botas le recordaba que estaba sola, expuesta, y que cualquier sombra podía ocultar una amenaza. El aire estaba impregnado de humedad y del olor a musgo y piedra mojada. Al llegar al arco de entrada, cubierto de hiedra y grietas profundas, Luisa se detuvo un instante. Aquella capilla había sido, en otro tiempo, un lugar de recogimiento y promesas. Ahora no era más que un esqueleto de piedra, testigo mudo de secretos y pecados olvidados. Respiró hondo y cruzó el umbral, sintiendo cómo el silencio se volvía más denso. En el interior, la nave central estaba sumida en penumbra. El ulular distante de una lechuza y el viento colándose por los huecos del techo roto eran los únicos sonidos que rompían la quietud. Luisa avanzó con cautela, llevando una mano al vestido.
donde ocultaba la daga. Entonces, una figura emergió lentamente de las sombras. «Viniste», dijo una voz ronca, cargada de cansancio. Luisa se tensó al reconocerlo. Tomás dio un paso al frente, revelando un aspecto muy distinto al del hombre altivo que había conocido. Su ropa estaba raída, su rostro demacrado, y sus ojos tenían la mirada furtiva de alguien que ha vivido demasiado tiempo huyendo. La joven mantuvo la distancia, evaluándolo con frialdad. «Vine por la verdad», respondió. «Dijiste que era urgente, que es tan importante que no pudiste decirlo delante de los demás». Tomás no respondió de inmediato. De pronto, cayó de rodillas sobre el suelo de tierra compacta, un gesto que dejó a Luisa paralizada por un segundo. El eco sordo de su caída resonó en la capilla como un golpe de confesión. «Todo fue su plan», dijo, con la voz quebrada. «Todo lo que te hicieron fue idea de don José Luis». Las palabras atravesaron a Luisa como un latigazo. Sintió la sangre hervirle, el impulso inmediato de arremeter contra aquel hombre que había sido pieza clave de su desgracia. Pero Tomás continuó apresurado, como si temiera perder el valor. «Me pagó para plantar la estatua, para crear las pistas falsas que llevaron a los guardias hasta ti. Quería apartarte del camino de Alejo a cualquier precio. Me usó para incriminarte y enviarte a ese infierno en la cárcel». Luisa cerró los puños, las uñas clavándose en la piel. El recuerdo de la celda, del frío y la desesperación volvió con una claridad dolorosa. Tomás bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Sabía», añadió, «sabía que casi te quitaste la vida allí dentro. Ese peso me atormenta cada noche. Te pido perdón, aunque sé que no lo merezco». El silencio se volvió insoportable. Luisa respiró hondo, conteniendo la rabia que amenazaba con desbordarla. Cuando habló, su voz fue baja, peligrosa. «¿Por qué ahora, Tomás?», preguntó. «¿Qué quieres a cambio?». Tomás se incorporó lentamente. En sus ojos ya no había solo culpa, sino un odio encendido. «Vengan, Correl», dijo. «Don José Luis no cumplió su promesa. No me dio las tierras. Peor aún, envió hombres para eliminarme después de que escaparas. Sobreviví porque conozco estos bosques mejor que sus perros. Quiero verlo caer, como él intentó hacerme caer a mí». Luisa lo observó en silencio, midiendo cada palabra. La traición, el arrepentimiento y la sed de justicia se entrelazaban en aquel hombre de forma peligrosa. Finalmente, asintió con cautela. «Si mientes, no habrá lugar donde esconderte», advirtió. «Pero si dices la verdad, quizá esta noche marque el principio del fin para él». La capilla, testigo de promesas rotas, pareció contener la respiración. La alianza más inesperada acababa de nacer entre ruinas, sellada por el odio y la necesidad de justicia. El regreso a la casa de Mercedes se hizo en un silencio cargado de presagios. Luisa caminaba a la cabeza, con el paso decidido de quien ya no duda del rumbo que ha elegido. A su lado, Tomás avanzaba con cautela, como si cada sombra pudiera reclamarle las culpas del pasado. La noche parecía tensarse a su alrededor, y el valle, siempre atento, guardaba un mutismo inquietante. En la biblioteca, Mercedes no había conseguido conciliar la calma. Deambulaba entre estanterías, apretando la carta contra el pecho, cuando escuchó pasos precipitados en el pasillo. Al alzar la vista, se encontró con una escena que le heló la sangre. Luisa entraba, sí, pero no estaba sola. Tomás la seguía, con postura defensiva y mirada sombría. Mercedes retrocedió un paso, incrédula, mientras su mente revivía de golpe las advertencias que había pronunciado horas antes. Antes de que pudiera reaccionar, Alejo irrumpió en la estancia, buscándola con el rostro marcado por la urgencia. Al ver a Tomás, su mano voló instintivamente hacia la culata de la pistola que llevaba al cinturón. «¿Qué hace este hombre aquí?», exigió, con la voz vibrando de furia. «Es quien ayudó a destruir tu vida». Luisa se adelantó y apoyó la mano sobre el pecho de Alejo, deteniéndolo. Su gesto fue firme, autoritario. Baja el arma, ordenó. «Tomás ya no es nuestro enemigo. Es la prueba que necesitamos». Alejo la miró,
sorprendido por la calma inquebrantable en su voz. Tomás, en silencio, agachó la cabeza, consciente de que su destino dependía de aquellas palabras. Acaba de confesarme que fue tu padre quien orquestó todo para enviarme a la cárcel, continuó Luisa. Está aquí para ayudarnos, para contar la verdad. El silencio cayó como una losa. Mercedes sintió que las piernas le flaqueaban y se apoyó en el bastón. Alejo miró a Tomás con una mezcla de odio y desconfianza, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Es cierto?, preguntó, sin apartar la mano del arma. Tomás dio un paso al frente. Sí, respondió. Tengo pruebas, pagos, órdenes, nombres, todo lo que demuestra que el duque movió los hilos. Mercedes cerró los ojos un instante. El rompecabezas que había intuido durante meses comenzaba a encajar de la peor manera posible. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de gravedad. El juego ha cambiado, dijo Luisa, mirándola. José Luis creyó haber enterrado a todos sus cómplices. Se equivocó. La decisión se tomó en ese mismo instante. No habría más esperas ni medias verdades. Alejo, aún con el corazón latiéndole con fuerza, asintió lentamente. Entonces iremos a enfrentarlo, declaró. Esta noche, las antorchas se encendieron en el patio, proyectando sombras largas y amenazantes. El pequeño grupo cruzó las puertas de hierro de la casa grande, no como invitados ni suplicantes, sino como jueces dispuestos a reclamar justicia. Cada paso resonaba contra los muros de piedra que durante tanto tiempo habían servido para ocultar la verdad. La confrontación final estaba a punto de comenzar. El salón principal de la casa grande estaba iluminado por antorchas que arrojaban sombras alargadas sobre los muros de piedra, deformando los retratos de antepasados que parecían observar la escena con un juicio silencioso. Alejo avanzó primero, con Luisa a su lado y Tomás unos pasos detrás. No entraban como visitantes ni como rebeldes, sino como portadores de una verdad largamente sofocada. El aire estaba cargado de una electricidad que anunciaba tormenta, aunque el cielo permaneciera inmóvil. Al pie de la escalera, don José Luis los esperaba. Su figura, rígida y armada, parecía esculpida por el odio. La sorpresa lo paralizó apenas un segundo al ver a su hijo junto a quienes consideraba enemigos. Luego, la furia se abrió paso en su rostro. «¿Cómo te atreves?», rugió. «Alejo, aléjate de esos traidores ahora mismo. Estás deshonrando la sangre que corre por tus venas». Alejo dio un paso al frente, colocándose instintivamente entre su padre y Luisa. En sus ojos no había rastro de duda, solo una calma fría que resultaba más hiriente que cualquier grito. «No vine como tu hijo», respondió. «Vine como testigo de tu ruina». La acusación resonó en el salón como un golpe seco. José Luis señaló a Tomás con desprecio. «¿Traes a esta rata a mi casa?», escupió. «¿Te hechizó esa mujer con mentiras?». Alejo alzó la voz por primera vez. «La única mentira fue la vida que me obligaste a vivir este año. Un padre protege la felicidad de su hijo. Tú la destruiste». Luisa observaba la escena con una mezcla de firmeza y dolor. Había imaginado muchas veces ese enfrentamiento, pero la crudeza del momento superaba cualquier previsión. Tomás, sintiendo el respaldo inesperado de Alejo, avanzó hasta quedar frente al duque. «Intentaste matarme», dijo. «Pensaste que el secreto moriría conmigo en un barranco, pero estoy aquí y tengo pruebas». El rostro de José Luis palideció apenas un instante, suficiente para que Luisa comprendiera que habían tocado el núcleo de su miedo. Ella dio un paso adelante, con una dignidad serena que contrastaba con la violencia del lugar. «Tu imperio del miedo ha terminado», afirmó. «Pensaste que era débil porque no tenía nombre. Me equivoqué al temerte». José Luis buscó en Alejo algún rastro de lealtad desesperada. «¿La prefieres a mí?», preguntó. «¿A una bastarda y a un criminal antes que a tu nombre y tu fortuna?». Alejo se quitó lentamente el anillo de sello familiar y lo arrojó al suelo. El metal golpeó el mármol con un sonido definitivo. «Prefiero la dignidad», sentenció. «Conserva tu nombre manchado de sangre. Para mí, moriste el día que sellaste ese pacto,
para encarcelar a Luisa. El duque retrocedió, apoyándose en la barandilla. Observó cómo los tres se daban la vuelta y abandonaban el salón, dejándolo solo con los ecos de su propia derrota. La casa grande, por primera vez, no era símbolo de poder, sino de un reinado que acababa de resquebrajarse desde dentro. El silencio que se apoderó de la casa grande tras la marcha de Alejo, Luisa y Tomás no fue un silencio de paz, sino de descomposición. Los muros que durante décadas habían sostenido el poder de don José Luis parecían exhalar un aliento rancio, como si la verdad recién pronunciada hubiera abierto grietas imposibles de sellar. El duque permaneció inmóvil en el salón durante largos minutos, con la mirada fija en el lugar donde había caído el anillo de sello, ahora reducido a un objeto inútil, desprovisto de autoridad. En los días que siguieron, la decadencia fue rápida e implacable. José Luis dejó de comer, de dar órdenes, de fingir fortaleza. La casa grande, antes llena de movimiento y temor reverencial, se convirtió en un mausoleo anticipado. Los sirvientes se desplazaban en silencio, evitando cruzar miradas, conscientes de que el hombre que había gobernado el valle con puño de hierro ya no inspiraba miedo, sino inquietud. Las acusaciones de Tomás comenzaron a circular como un murmullo venenoso, extendiéndose de boca en boca, minando los últimos restos de respeto que quedaban hacia el duque. Mientras tanto, en la casa de Mercedes, Luisa y Alejo intentaban recomponer una normalidad frágil. Los jardines, bañados por la luz del amanecer, ofrecían un contraste casi irreal con la oscuridad de los días anteriores. Alejo se sentaba en el porche junto a Luisa, compartiendo silencios que hablaban de heridas aún abiertas. El enfrentamiento con su padre lo había liberado de un yugo, pero también lo había dejado con un vacío que no sabía cómo llenar. Luisa, por su parte, llevaba en el interior un torbellino de emociones. La confesión de Tomás había confirmado sus sospechas sobre la mano de José Luis en su caída, pero también había abierto interrogantes más profundos sobre su origen. Aún así, se aferraba a la calma momentánea que encontraba junto a Alejo, consciente de que la verdad completa aún no había salido a la luz. Fue en una de esas mañanas cuando el sonido urgente de cascos al galope rompió la quietud del jardín. Rafael apareció montado en su caballo, cubierto de polvo y con el rostro marcado por el cansancio y la angustia. Se detuvo de golpe y desmontó con torpeza, buscando a su hermano con la mirada. Alejo llamó, con la voz ronca: «Las cosas están peor de lo que imaginábamos». Alejo se levantó de inmediato, con un presentimiento oscuro oprimiéndole el pecho. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «¿Otra de sus furias?». Rafael negó con la cabeza. «No, está enfermo, muy enfermo. Desde que te fuiste dejó de comer. Ayer se desplomó. Los médicos dicen que su corazón está fallando». La noticia cayó como un golpe seco. Alejo sintió una punzada de resentimiento, seguida de una culpa inesperada. Rafael dio un paso al frente y le agarró el brazo. «¿Quiere verte?», insistió. «Dice que tiene algo que decirte antes de que sea demasiado tarde». Alejo miró a Luisa. En sus ojos se reflejaban la cautela y la compasión. Ella sabía que esa sombra no desaparecería mientras Alejo no enfrentara el final de su pasado. «Iré», decidió finalmente. «No por él, por mí». El viaje de regreso a la casa grande se hizo en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el galope de los caballos. Alejo sentía que cada paso lo acercaba a un desenlace inevitable, uno que cerraría heridas, pero también podría abrir otras aún más profundas.